Últimamente es difícil cuando hablo de dinero y conciencia, cada vez me resulta un poco más complicado, porque de entrada la gente está esperando que cuando hable de conciencia o dinero, como estamos en época de crisis, esperan que aportaré alguna solución mágica a la crisis actual. Y me lo están pidiendo mucha gente, ¿no? Cuando hay una charla, o me lo dicen o notas que lo están esperando. Bueno, ¿cuándo salimos de la crisis? ¿Qué tenemos que hacer para salir de la crisis? En el fondo, esto es lo que se está esperando. Y no hay salida de la crisis económica y financiera si solo hablamos de esto. Y esto es lo que tengo que decir en algunos ámbitos, y esto no gusta, porque querríamos que nos solucionaran la crisis. Pero no se puede solucionar esta crisis porque no es una crisis económica y financiera. Es una crisis de ética, una crisis moral, una crisis de valores, una crisis de sentido de la existencia. Vamos a la deriva como humanidad, como sociedad, no sabemos dónde vamos, hemos ido muy rápido, pero sin saber dónde íbamos, y nos hemos estrellado. Entonces, claro, resulta un poco incluso tragicómico que la gente esté preocupada por la crisis, ¿no? Porque cuando me preguntan por la crisis les digo, ¿pero de qué crisis estamos hablando? No, hombre, de la crisis económica. Ya, ¿de cuál? ¿De la que ahora nos afecta aquí hace un par de años? ¿O la que llevamos décadas que afecta a toda la humanidad y 3.000 millones de personas están en la pobreza absoluta? ¿De cuál estamos hablando? Pues claro, yo entiendo que es preocupante, ¿no? Mucha gente me dice, claro, es que cada día hay más gente que va al paro. Sí, entonces digo, pero hay 3.000 millones que les encantaría ir al paro. Y se mueren 70.000 personas de hambre cada día. ¿Por qué no hemos reaccionado antes? Entonces, además, es un tema que cuando hablas de economía, en general, a la gente no le interesa. Yo casi siempre digo, busquemos títulos imaginativos, porque si hablas de dinero, de economía, ya no digamos si hablas de banca, no viene nadie, o de banca y ética, bueno, se te ponen a reír, no va nadie, porque hemos separado la economía de la actividad cotidiana, porque la gente cree, además, que la economía es una cosa muy complicada. Y no lo es. Bueno, sí que lo es, pero sobre todo nos lo parece en la forma que se ha presentado la economía hasta ahora. Entonces, la gente paulatinamente se ha ido apartando de la vida económica. Y así nos va. Porque no podemos dejar las decisiones de la vida cotidiana en manos de otros. Este es nuestro problema. Hemos dejado demasiadas decisiones en manos de políticos, en manos de grandes empresas, en manos de no sé quién. Este es el tema, ¿no? Cuando Obama estaba en elecciones y todo el mundo esperaba a Obama, yo sentí una cierta tristeza como ser humano por la humanidad. Decir, ¿qué estamos esperando? ¿Un nuevo Salvador? ¿Obama va a arreglar los problemas? No. Fijaros que no hay líderes políticos ya. No hay líderes intelectuales. Y esto para mí está bien. Es una señal de que ahora ya nos toca a la sociedad civil tomar decisiones, nos toca implicarnos en la vida, nos toca ver qué estamos haciendo mal y empezar a cambiar las cosas nosotros. Evidentemente, cuando hablo con políticos y también tengo la oportunidad de hacerlo, ahí no les digo lo que pienso que deberían hacer los políticos. Pero no podemos estar esperando a ver qué hará Zapatero, a ver qué hará Rajoy. Es otro tema. Tenemos una gran capacidad de decisión nosotros y no la estamos ejerciendo. El problema de la democracia, yo ya tengo una cierta edad y todo el mundo esperaba la democracia y tal, como la solución a los problemas. Y hay gente que me dice, no me acuerdo de quién es la frase, pero la encontré interesante, que en realidad la diferencia entre la democracia y la dictadura es que en democracia, antes de obedecer, te dejan votar una vez cada 4 años. Pero por lo demás, o sea, sí votas, pero tampoco tienes la sensación de que este voto sirva para mucho. De hecho, más del 50% de la gente ya no vota. De hecho, hablamos desde hace 20 años de globalización, pero hemos hablado de globalización solo de globalizar un tipo de comercio, un tipo de economía, un tipo de circulación de bienes, solo un tipo, pero ahora yo creo que toca globalizar la conciencia. Está bien hablar de globalización, hay palabras más bonitas, pero ver el mundo como algo global, ver el mundo como un único organismo, la humanidad, la sociedad, como un organismo vivo, del cual cada uno de nosotros somos una de sus células. No es una filosofía bonita, no es un romanticismo, no es una teoría New Age, es una realidad. La Tierra es un ser vivo y nosotros somos su parte consciente. Y la diferencia entre un ser vivo, entre un organismo y un mecanismo, es que en el mecanismo el todo es la suma de las partes. En un organismo no. En un organismo cada parte está relacionada con el todo. Cada parte es el reflejo del todo. Lo que hace cada una de las células influencia en el todo. Y cada célula necesita la totalidad para existir. Y eso lo hemos perdido de vista cuando hablamos de economía.
Deberíamos preguntarnos a quién sirve la ciencia y la técnica. Porque si realmente toda la investigación y el desarrollo estuvieran en el centro, estuviera el ser humano, y cuando hacemos algo estuviéramos pensando en el ser humano y en la humanidad, no habríamos llegado a la situación actual en el planeta, de deterioro del planeta, de enfermedad de la Tierra como ser vivo, de una situación que le llaman mal llamada de cambio climático. Es una mala expresión. Es una mala expresión porque cambio climático, decimos, sí, hace más calor, hace más frío, o se está derritiendo el hielo de los casquetes polares y los pobres osos polares no encuentran hielo en donde posarse. Y estas imágenes que nos dan, como la película de Al Gore y todo esto. No, la situación es más grave. La situación es que la Tierra como ser vivo está enferma. Y como que formamos parte de esta Tierra, estamos enfermos. Y no nos damos cuenta. Pero no deja de ser sorprendente que hay nuevas enfermedades que afectan a millones de personas. Es decir, ya sin citar o citando de pasado los 50 millones de afectados de SIDA, ¿cómo es posible que cada vez haya más gente afectada por el cáncer? Crece exponencialmente, no digo que mueran, afectados, y cada vez a edades más jóvenes, y sobre todo en los países más industrializados. ¿Qué significan nuevas enfermedades como anorexia, bulimia, o sobre todo qué significa la enfermedad del siglo XXI? La angustia y la depresión. Hoy, primera causa de baja laboral en muchos países. ¿Qué nos pasa? Esta es la pregunta. ¿Por qué se dobla cada año la venta de tranquilizantes y ansiolíticos? ¿Qué nos está pasando? O sea, no estamos bien. Esto lo reconoce todo el mundo. Cada vez hay más gente que se dedica a la psicología, al coaching, al no sé qué, psicólogos, etc. Estamos mal, pero esto tampoco lo arregla. Puede paliar un poquitín. El ser humano tiene dentro de sí mismo la capacidad de la respuesta, pero como que estamos volcados siempre fuera, pues claro, estamos angustiados. No miramos dentro, que es donde hay la respuesta. Pero ¿por qué no se habla de los conflictos reales que hay en el mundo? ¿Por qué no se está contando en portadas de los periódicos que en África en los últimos 5 años han muerto 5 millones de personas en guerras? ¿Cómo es posible, si hay tanta gente sensibilizada, que tengamos tantas guerras y que no se puedan parar las guerras? ¿Por qué no se pueden parar las guerras en el mundo? Esta es la pregunta. Pues claro, hablamos de crisis aquí, pero es que mirar el estado del mundo, el tema de guerras, el tema de gente muerta, mutilada, la pobreza que esto genera, ¿qué tiene que ver con nosotros y con nuestra economía todo esto? Este es el tema. ¿Y cómo es posible que si somos tan sensibles al tema social y tan humanitario, tengamos estos problemas? Aquí hay un misterio. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué deberíamos hacer? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la causa de todos estos problemas, de todas estas contradicciones que os estoy diciendo? ¿Qué hay en el fondo? O sea, ¿qué es lo que no sabemos ver? Y lo que no sabemos ver es que en la sociedad, en el último siglo, en los últimos 2 siglos, hemos apartado al ser humano de la vida. El ser humano ya no pinta nada. Ya no pintamos nada. Pero ya no pintamos nada ya incluso como concepto de ser humano. Y es un tema que yo siempre lo cito un poco provocadoramente, porque es un tema un poco así candente, que está enseñando impunemente, tranquilamente en las escuelas, en la sociedad, de que el ser humano es un animal. Este es el modelo. El hombre es un animal. En el final de una línea evolutiva se nos hace una concesión y se dice, hombre, es un animal racional. Se nos hace esta concesión, ¿verdad? Un animal a veces inteligente, un animal superior, dicen algunos. Pero en el fondo animal. No hace muchas semanas salía un artículo, no sé qué periódico, decía que han hecho el estudio genético y entre un hombre y un chimpancé, no te creas, cambia algún gene, muy poca cosa, somos más o menos lo mismo. Pues ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta que me digan esto. Entiendo que hay gentes que viendo según qué personas digan hay muy poca diferencia entre el hombre y el animal. Lo puedo entender porque hay comportamientos que te invitan a pensarlo así. Pero esta para mí es la base del problema. Porque estamos tomando del ser humano la parte animal. Evidentemente que tenemos una parte animal. Una parte que tiene necesidades, que tiene instintos, que tiene miedo. Sobre todo miedo porque hemos inoculado el miedo en esta sociedad. Y el miedo nos ha paralizado, sobre todo a la parte superior del ser humano, y nos estamos comportando como animales, y perdonadme la expresión, solo es para provocar, como animales que luchamos entre nosotros para sobrevivir en esta nueva selva llamada civilización o ciudad. Y aquí sobreviven o los más fuertes o los que se adaptan mejor. Que al fin y al cabo esto es lo que más o menos dice la teoría de la evolución. Que ahí evolucionan y sobreviven los fuertes o los que se adaptan. Y los otros, pues mira, es lo que hay. Por eso os decía, es un cambio de cultura que toca ahora, o un cambio de paradigma, que dicen algunos que parece una palabra más bonita. Llamadle como queráis. Pero o lo cambiamos todo y tomamos la rienda de la sociedad en nuestras manos
y convertimos esta sociedad animalizada o basada en instintos, que es otra de las cosas que se favorecen, los instintos, la reacción instintiva, y buscamos esta sociedad basada en un ser humano superior, que lo somos, creativo, artístico, no hay salida. Esta es mi opinión. Entonces, ¿cómo se hace esto y cómo se lleva al terreno de la economía? Tomando conciencia. O sea, uno solo cambia cuando hace un trabajo interior de toma de conciencia y dice, yo esto lo voy a cambiar. Porque no puedes cambiar el mundo, no puedes cambiar la política, ni tienes derecho. No tenemos derecho a exigir a los demás que cambien. Uno solo puede decir, me voy a cambiar a mí mismo. Solo cuando te has cambiado a ti mismo, empiezas a ver, no que puedes exigir a los demás, sino empiezas a ver que empiezas a influenciar a los demás. Yo me encuentro muchas veces cuando doy charlas y hablamos de banca ética, la típica pregunta que me hace todo el mundo, y me dicen, bueno, pero ¿una banca puede ser ética? ¿Una banca es ética? Tal, y se me ponen a reír. Y yo siempre contesto, digo, vamos a ver, antes de que te conteste, ¿tú eres ético? Cuando alguien me pregunta si una banca puede ser ética, digo, ¿tú eres ético? Porque si tú no eres ético, ¿con qué derecho me preguntas o me exiges o dudas de que yo lo puedo ser? ¿Con qué derecho vamos a exigir a un político que no sea corrupto? ¿Con qué derecho? Este es el tema. Entonces, lo que pasa es que no es cómodo decir a la gente, el que tiene que cambiar eres tú. Entonces, lo que pasa es que yo tengo una edad que pues ya me puedo permitir el lujo de provocar a la gente, decir, la culpa de lo que está pasando, borro culpa, que tiene un carácter muy así. La responsabilidad de lo que está pasando es nuestra. Nosotros nos tenemos que cambiar. Y cuando nosotros cambiemos, nuestro entorno empezará a cambiar. Y para hacerlo, decía, una toma de conciencia, repaso del examen de conciencia que decía antes. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese mundo económico y social que nos rodea? ¿Cómo estamos actuando? No cómo creemos que actuamos. Porque cada uno tiene una imagen de sí mismo que, bueno, tú te puedes imaginar que tú eres así o eres así. Y hay gente que dice, no, hombre, yo tengo unos ideales y además yo hago esto y soy socio de una ONG. Ya. Pero, ¿tú cómo estás actuando en el mundo? Esta es la pregunta. Entonces vamos a profundizarlo, a ver qué encontramos en estas ideas. Entonces, hablando de dinero, la primera reflexión es, ¿qué hacemos con el dinero? Cada uno de nosotros. Y durante toda nuestra vida, al dinero le damos 3 usos básicos. Casi todos lo hacemos durante toda la vida. Lo utilizamos para comprar, esto es lo más habitual. Una parte del dinero no la gastamos siempre, la apartamos de circulación para futuras necesidades, es el ahorro. Y a veces incluso, algunas veces, somos capaces de desprendernos de algo y darlo para los demás, que es lo que llamamos donación. La compra, el ahorro y la donación es el uso que damos al dinero. Pero lo hacemos tan instintivamente, lo hacemos tan rutinariamente, de forma tan rápida, que no paramos a mirar las consecuencias que esto tiene en el mundo. Lo digo porque ha sido uno de los factores que bajáramos la conciencia con el dinero. Hoy vamos a hacer el ejercicio contrario. Vamos a poner conciencia y el primer punto de reflexión o de meditación, incluso diría yo, es de que siempre que utilicéis el dinero, o siempre, por lo menos alguna vez, deberíais hacer un ejercicio imaginativo de pensar cada vez que hago algo con el dinero, cómo estoy afectando a los demás. Entonces, por ejemplo, cuando vais a comprar, os propongo, si queréis, que os hagáis 3 reflexiones. ¿Qué vais a comprar? ¿Qué estáis comprando? ¿Por qué lo compráis? ¿Y a quién o dónde lo estáis comprando? Son 3 reflexiones que, si uno tiene tiempo, paciencia y coraje de entrar a fondo en estas preguntas, te dan mucha información de lo que estás haciendo en el mundo. Porque ante la primera pregunta de ¿qué compro? ¿Os planteáis alguna vez cuando vais a comprar? Hay gente que sí, pero ¿os planteáis si cuando compráis algo, si esto se ha hecho siguiendo criterios ecológicos que respeten el medio ambiente? Antes hablaba de que este informe decía que se destruyen cada día 700.000 hectáreas de bosque, 800.000, no me acuerdo, de bosque en el mundo cada día, que no se recuperan, se destruyen. Nosotros, cuando utilizamos madera, nos preguntamos si esta madera se ha hecho siguiendo estos criterios de destrucción o criterios alternativos, que los hay, de madera certificada, que se hace siguiendo unos criterios de respeto a los bosques, de que tú cortas pero vuelves a plantar, de que no utilizas productos químicos que lo destruyen, etcétera, etcétera. Porque si no, cada vez que utilizamos y compramos madera no ecológica, contribuimos a la destrucción del planeta. Y muchísimo más, por ejemplo, cuando compramos productos alimenticios no ecológicos. Hoy, en el mundo, cuando hablamos de cambio climático, debería decirse, informar a la gente de que el 60% del cambio climático viene de la agricultura.
Esto es un tema que a mí me sorprendió, lo descubrí hace 4 años, no lo sabía, y eso que leía cosas de ecología y tal, pero no se está diciendo, supongo que también porque hay otros intereses, la verdad no interesa, siempre que quieres entrar directo a la verdad se confronta con problemas económicos, y esto es molesto para mucha gente, pero si no entramos en la verdad no hay solución. El 60% del cambio climático viene de la agricultura. Una agricultura que le podríamos llamar intensiva o agresiva, o que ha perdido la noción del lugar y de la estación del año. Compramos cosas que no sabemos de dónde vienen, ni cómo se han hecho, ni tenemos ni idea de si aquello toca. Por ejemplo, en el libro pongo una anécdota un poco así simpática de que ahora se ha puesto de moda, al menos en Barcelona, cuando llega Navidad, comprar cerezas. La gente quiere cerezas por Navidad. Claro, tenemos caprichos. De hecho, había un anuncio en televisión hace unos años que marcaba el comienzo de una época, ¿no? Que decía, lo veo, lo quiero, lo tengo. Y los anuncios apelan a esto. Tú te lo mereces, ¿por qué no? Si tú además vas muy cansado y tú seguro que apelarán a alguna parte de tu subconsciente, dices, pues sí, señor. Pues no, señor, no toca comer cerezas en Navidad. No toca, porque ¿sabéis de dónde vienen las cerezas en Navidad? Vienen de Chile o de Sudáfrica o de Nueva Zelanda o de no sé dónde. Digo cerezas por poner un ejemplo. Cualquier cosa. Iros a una gran superficie, ir a la zona de verduras y frutas y mirar de dónde vienen. No es normal. No es normal que regiones que tienen excedentes de frutas, que las tienen que tener, estén importando frutas exactamente igual. El otro día estaba en Canarias. Canarias importa... Bueno, Canarias hay cosas más fuertes. Canarias envía los plátanos de Inglaterra, allí se empaquetan y vuelven a Canarias empaquetados. Es decir, estamos haciendo cosas horribles. Es decir, pero ¿quién paga? Esta es la pregunta. ¿Quién paga el coste de contaminación del problema de miles de barcos, camiones y aviones arriba y abajo transportando productos porque a nosotros se nos antoja o, como dicen algunos, porque son más baratos? Pero también necesitamos alimento espiritual o cultural, me da igual la palabra que queráis utilizar, y ahí estamos anémicos, anoréxicos completamente. Ahí no dedicamos casi tiempo. Y cuando alguien dices, tú dedicas un tiempo al silencio, a la meditación, si no tengo tiempo, pues deja otra cosa. ¿Qué es lo más importante para ti, sino tú mismo? Y esto tiene que ver con el exceso de consumo y destrucción del planeta, porque va todo relacionado. Y si no dedicas un tiempo a tu parte interior, y me refiero a la parte superior, tu comportamiento será animal, es decir, instintivo, fácilmente manipulable. Por eso todo llama al consumo, porque una sociedad consumista es fácilmente manipulable. Hoy hacíamos una broma en un grupo, una reunión, de que hemos recuperado el panem circenses de los romanos en el circo, simplemente que ahora no es panem circenses, ahora es la pizza y el partido de fútbol del Barça o del Madrid. Pero es más o menos lo mismo. Cuando yo era joven decían, esto es Franco y la dictadura que nos quiere manipular la voluntad con el fútbol. Franco ya hace un tiempo que se ha muerto y la cosa ha ido a peor. Entonces, esto hay que hacer un examen a fondo. También podemos incluir la Fórmula 1 y Fernando Alonso. Van en el mismo paquete. Es decir, cómo mueve masas, millones, cosas. Ya, pero esto es así. Hay que hacer un examen. ¿Por qué esto es así? O sea, yo pensaba que habríamos evolucionado a un nivel cultural diferente y ha habido una cierta involución. Porque una sociedad que se mueve por estos instintos y estos impulsos es más fácilmente manipulable. Entonces hay que dedicar un tiempo interior y basar, segunda propuesta, aparte del tiempo interior, un consumo responsable. No podemos seguir consumiendo igual porque el planeta no lo permite. Y cuando oigo comentarios de políticos y economistas, decimos, a ver qué hacemos para recuperar la producción y el consumo, volver a crecer como antes. No podemos crecer como antes. No en consumo material. No podemos porque el planeta no lo permite. Ya no lo permitía antes, cuando solo era Occidente, América y Europa que consumíamos. Pero es que ahora resulta que hemos contagiado este virus del consumismo a China, India, Brasil, que son miles de millones. Si antes no aguantaba el planeta, ¿cómo va a aguantar ahora? ¿Hasta dónde vamos a permitir la destrucción? Entonces, cuando la gente digo un consumo responsable, hay quien habla de decrecimiento económico, dicen, pues entonces habrá más parados. No, hay otras opciones. Una sería repartir mejor el trabajo. Es un tema complicado, es una propuesta. La segunda, ¿por qué todo el consumo tiene que ser material? Una opción, y es la que yo propongo, es sustituir cada vez más el consumo material por el consumo cultural y espiritual. Estamos dispuestos a pagar mucho dinero por una buena cena, una buena botella de vino, pero a lo mejor por una buena conferencia, un curso de crecimiento personal, no lo haríamos. Y cada vez tendríamos que dedicar más dinero al consumo de cultura, de arte. ¿Pagaríais 30 euros por ir a una sesión de que os recitaran poesías? No lo sé. Quizás sí, vosotros no lo sé. Pero valoramos lo material, lo cultural y lo espiritual no. Pues la nueva economía tiene que ser cada vez más
menos material y más cultural, espiritual, si no, repito, el planeta es que no sé cuántos años puede durar. Yo he tenido reuniones con biólogos importantes y me dicen, es que tienen miedo de llegar a un punto crítico de no retorno que aunque queramos reaccionar ya no habrá tiempo. Entonces, tenemos que provocar ese cambio, una reducción en el consumo material, y esto depende de nosotros. Hombre, no podemos seguir con la supuesta ley de la oferta a la demanda o la competencia. Nos han inoculado este concepto desde ya la época de Adam Smith, que se le considera el padre de la economía moderna, de que estamos en un mercado libre y, bueno, pues aquí impera pues esto, el mercado libre es la competencia, la supuesta ley de la oferta a la demanda. Esto es lo que a mí me enseñaron ya en el colegio o en la universidad, la ley de la oferta a la demanda. Pues os tengo que decir que he descubierto ya de adulto que no existe la ley de la oferta a la demanda. Es mentira. Es mentira, no es una ley. Es que claro, cuando utilizas las palabras van quedando en el subconsciente colectivo. ¿Qué significa ley? Ley significa que solo puede ser así. Es una ley y no es verdad. Solo hay leyes en la naturaleza. Ley significa que solo puede ser de esa manera. Y las relaciones entre los seres humanos pueden ser de muchas maneras. Una puede ser de la ley, supuesta ley de la competencia de la oferta y la demanda, es el modelo que ahora impera y que nos ha llevado a esta situación. El otro modelo es conciencia y responsabilidad. Es una opción. En vez de basarme en decir, yo voy a mirar lo mío y tú mira lo tuyo y que cada cual se espabile por lo suyo, que es lo que programa la economía moderna, que cada cual busque su beneficio personal máximo, que el mercado ya lo regulará. Esto se sigue enseñando en la universidad así. Sé egoísta, que el mundo irá mejor. Bueno, en la universidad no lo dicen así porque sería demasiado claro. Dicen, hay que maximizar los beneficios y minimizar los costes. Es decir, tú mira lo tuyo y los demás que se espabilen, que supuestamente el mercado lo regulará. Primero, el mercado no regula. Llevamos 3 siglos de mercado y vemos que no regula nada, que cada vez está más desequilibrado. Segunda, es una perversión moral decirle a la gente, sobre todo cuando es joven, tú preocúpate de lo tuyo, que el mercado ya regulará. Porque no es verdad. O sea, tú preocúpate de que tus actos, a ver cómo influencian a los demás. Porque el responsable de tus actos eres tú, no es el mercado. Y esto hay que decirlo, hay que volver a la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros es el responsable de lo que hace en el mundo. No puedes apelar al mercado, porque luego pasa lo que pasa. Ni puedes apelar al miedo, decir, tú procura por ti el día de mañana, si no... No, señor, tú procura ver qué puedes hacer por los demás. Este es el cambio de paradigma. Procura no cuáles son tus necesidades, sino descubre cuáles son tus capacidades e intenta aportarlas al mundo, porque el mundo las necesita. Y ten confianza que lo que tú necesitas ya lo recibirás. Y así habría que educar a los jóvenes. En vez de decir que tienen que estudiar para el día de mañana, decir, oye, tú preocúpate de ser una persona de provecho, descubre qué puedes hacer en el mundo y aporta esto al mundo, porque esto te hará feliz. ¿Cuánta gente es infeliz en el trabajo? ¿Por qué la gente cuando acaba de trabajar tiene que ir a hacer deporte, hacer no sé qué, a divertirse? Porque en el trabajo es infeliz. Y el trabajo tendría que ser lo que haces, tú es lo que dejas en el mundo cuando te mueres. Ha sido tu trabajo. El trabajo tendría que ser la realización personal. Yo aporto esto al mundo. El trabajo no tendría que ser aquello con lo que me gano la vida. También. Pero tendría que ser lo que yo hago como ser humano. Todo esto se ha perdido, este concepto. Pero si esto se pierde de joven, ya de adulto, ¿qué quieres ir a arreglar? Y hay que tener el coraje de recuperarlo. Tenemos miedo a recuperar aquello que creemos. Porque es que los demás no lo harán, es que me da igual. Cada uno tiene que pensar que el mundo depende de él y tienes que actuar en base a lo que tú crees. Y hay que cambiar este paradigma. Y hay que cambiar el tema de la competencia, la ley de la oferta a la demanda, porque si no, si solo compramos lo que es más barato, esta botella de agua aquí vale 1 euro y allí vale 80 céntimos, pues compro allí, claro, pero ¿qué hay detrás de la competencia? ¿Por qué allí la pueden vender a 80 céntimos? ¿Por qué hay paquetes de café que vienen que son mucho más baratos que otros? Nos teníamos que preguntar al final de la cadena de producción qué está pasando en Colombia, por poner un ejemplo, en los que están produciendo café en los cafetales. A lo mejor trabajan 16 horas al día por un salario miserable, o lo que está pasando en China. Os invito a ver el documental China Blue, como niñas de 16 años están bajo una explotación, esclavitud, semejante a la del siglo XVII, para fabricar unos jeans que aquí podemos comprar en tiendas de lujo en los paseos más importantes de la ciudad. Y no nos parece mal, porque lo estamos comprando. No miramos qué hay detrás de la cadena de producción. O sea, el precio, oye, que compitan, oferta, demanda, ya, pero ¿y el ser humano que está detrás? Porque cuando haces esto, luego sabes qué pasará, que vuestros hijos, que les habéis dicho que estudien mucho para el día de mañana, para la carrera y todo esto, os dirán, mira, tengo 2 carreras, 3 másters, 5 idiomas y no encuentro ningún trabajo que me paguen más de 1.000 euros. Y así no puedo vivir. Lo hemos provocado entre todos. Claro, es que está todo muy mal. Lo hemos hecho mal nosotros.